Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Bien, como prometí en el vídeo anterior, vamos a continuar con la saga Ubuntu. En esta ocasión vamos a mostrar una jornada en la que salí con Víctor. Como dice el capítulo, como dice el encabezado, pesca de depredadores en condiciones adversas, en la que, bueno, veréis que el objetivo principal de esta jornada era ir a por palometones. Ya llevábamos días intentando coger alguno y bueno, la verdad es que las condiciones eran lamentables. Lamentables porque el cielo estaba totalmente destapado, no había nada de viento, llevaba días con un anticiclón bastante persistente y las condiciones eran horribles para pescar palometones, especialmente, o cualquier depredador, sobre todo a superficie. Pese a ello, bueno, pudimos sacar petróleo. Veréis que Víctor tuvo, ya os voy a resumir un poco, Víctor hizo una aljova muy guapa, unos 90 centímetros, que no se captura todos los días, menos en esas condiciones. Y bueno, y pese a insistir todo el día, buscando, intentando localizar los depredadores en las zonas de caza donde podían haber presas, como pues en lisas o pues en agujas, bueno, nada más que conseguimos sacar dos peces, que creo que, bueno, saben a gloria. Dos peces de oro, una aljova, como os he dicho, muy buena, una lubina también excepcional, que era el último que nos esperábamos sacar este día, más pescando de la manera que estábamos pescando. Bueno, y si por sí ya eran las condiciones de pesca eran muy difíciles y complicadas, a más veréis que se apuntaron a la jornada, nos vinieron a visitar. Para los que estamos acostumbrados a movernos en el mar, ver ballenas, ver calderones, ver delfines, no es una cosa extraña. Pero es que este día estábamos pescando prácticamente a 100 metros de la orilla, y a 100 metros de la orilla no se ven todos los días esta clase de animales. Y como podéis interpretar, bueno, imaginaros, para cualquier depredador, por muy grande que sea, tener un banco de estos gigantes por ahí cerca todavía dificulta más la pesca. Así que nada, espero que disfrutéis el vídeo. Yo intentaré, de la forma menos invasiva posible, apoyaros con la voz en off. Y lo dicho, para cualquier duda que tengáis, cualquier cosa, que estoy encantado de poderos ayudar. Tanto si dejáis un comentario aquí debajo de la descripción, como si queréis venir por las redes sociales, donde queráis, me estaré encantado de poderos ayudar. Y nada, seguiremos con esta saga del Ubuntu. Podréis ver peces muy buenos, podréis ver capturas excepcionales, días que cuestan mucho de encontrar y de sacar peces así. Y como colofón, me gustará poderos enseñar una jornada en la que voy con Mark, mi hijo, a pescar con Gerard, que es el capitán de Green Flake, y tenemos la suerte de disfrutar algunas jornadas épicas con palometones, en las que además os estoy asistiendo de manera didáctica, os estoy explicando cómo podéis, en esas condiciones, cuál es el señuelo apropiado, y a más podréis ver la efectividad mientras lo estoy explicando. En fin, este vídeo va a ser épico, pero nada, vamos a empezar por esta jornada tan complicada, en condiciones tan difíciles, y espero que lo disfrutéis, ¿de acuerdo? Así que nada, vamos al vídeo. Bueno, pues amanece un día nuevo en el delta. Como podéis ver, ausencia total de viento, muy agradable para navegar. Todavía podéis ver unas nubes que podrían ayudarnos a la pesca, pero vaya, desgraciadamente se destapa el cielo y vamos a ver cómo aguanta la jornada. Sí, ahora. Hazle despacito, no levantes mucha agua. ¡Venga ahí! ¡Venga ahí, Víctor! ¿Palomo o qué? ¡Olé! ¡Olé, Víctor! ¡Palomos! ¡Palomo! Bueno, y aquí está primer lance, primer pez de la jornada.
Ya veis las condiciones súper complicadas para que podáis hacer comer un depredador en superficie. Pero nada, Víctor mueve el popper muy despacito, intentando no asustar, simplemente haciendo que el pez preste atención al engaño Ya veis, precios anjova, 90 centímetros, medidas desde el cruce de la aleta. Los peces los medimos del cruce de la aleta, no de la punta de la aleta. Y no lo muevas, tú no lo muevas, que ya no vea movimiento. Yo te la meto. ¡Sí, señor! ¡Hostia puta, nano! ¡Oh! ¡Mirad lo que es esto! ¡Mira lo que es esto, loco! Es que no coge ni el boga, tío. Se ha torcido ahí ahora, tío. Ahí, ahora lo tenemos, Víctor. Taco. ¿Se puede medir? Míralo con medir? Míralo con el salabre. El salabre tiene... Sí, pero tiene solo... ¡Madre mía! ¡Madre mía! Miren esto, loco. Tiene hasta 70 solo, ¿eh? ¡Madre mía! Mira. Desde aquí, ¿eh? Desde cero. Desde cero... No, ahí. Vale. Ahí. 70. ¿Vale? 70 más... Map. Quieto me quedo. Vaya pepino, Víctor. Y como siempre, captura y suelta, compañeros, captura y suelta con todas nuestras especies si queremos seguir disfrutando de ellas durante muchos años. ¡Vamos! ¡Ubuntu! Atención, en la misma orilla de la playa lo que estamos viendo, ¿eh? Ojo, mirad la playa. A 100 metros de la playa. Imaginaros aquí, nada, escaso 2-3 metros, como mucho, a 100 metros de la orilla, delfines y algún calderón mezclado, compitiendo con estos depredadores, prácticamente imposible de pesca. Alucinante. Calderones. Mirad, mira la panca de aguja, mira cómo salta la panca de aguja. Mira, ¿lo ves? Alucinante, ¿eh? Alucinante, tío. Espectáculos de Delta. Delta full. Sí, alucinante. El próximo día decíamos de venir con el pato, pero creo que no vamos a venir. ¿Sabes? Bueno, Delta full. Qué bonito se ve, ¿eh? Y bueno,
Aquí podéis observar que consumimos el día entero, no dimos con ningún pez más, como era evidente. Y a última hora, pues nada, aquí podéis ver cómo vemos el popper, intentando irritar sin levantar mucho el agua. Y como siempre, hasta última hora, hasta el último lance, todo es posible. Oh yeah. ¿Llevas? Vamos. Eso es guapo, ¿eh? ¿Qué es, Isaac? Una anjova, creo. Anjova. Es anjova. Y aquí está el premio a la insistencia y la sorpresa del día. ¡Corre! ¡Madre de Dios! Corre. Tienes que meterla tú. Adentro. ¡Madre de Dios, mano! ¡No hay palomo! No hay palomo. ¡Madre mía! ¡Mirad qué es esto, loco! Sácala de sala, a ver que se vea. ¿Quieres el boca? Sí. Pues una preciosa lubina que no entraba en los planes, menos en estas condiciones, pescando a popper, buscando palometones y anjovas, en fin, un pez que sabe a... ¿Qué pez? Esto tiene que estar en el agua. Al loro. Lo que hay que hacer con esto. Al loro. Esto es lo que hay que hacer con estos peces. Ahí te veo. Mirad qué belleza. Qué tabardazo. Preciosa, qué preciosidad, tío. Qué pasada, tío. Venga, va. Vuelve y haz tu puesta, la puesta de tu vida. Venga. La puesta de tu vida. No hay mayor satisfacción que capturar un animal así y devolverle a la vida, para que pueda brindarnos nuestro futuro de la pesca por muchos años. ¿Te vas a ir ya, guapa? Qué pasada, tío. Venga, vámonos. La apuesta de tu vida tienes que hacer. Venga. ¡Vamos! Bueno, pues espero que os haya sido agradable el vídeo. Si os ha gustado, espero vuestro like. Si no estáis suscritos al canal, suscribiros, compartirlo con vuestros compañeros de pesca, que estoy seguro que también les va a gustar. Y nada, os esperamos pronto en el canal con nuevos vídeos. ¿De acuerdo, chicos? Pues nada, gracias por estar ahí. Un saludo, amigos.